Hola, hola, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Agricultura Prime. El primer Agricultura Prime después del decisivo plebiscito del domingo pasado, donde la opción rechazo ganó por un 62% versus un 38%, décimas más, décimas menos, de el apruebo. Un resultado histórico. Nunca antes ninguna opción política en ningún sentido había tenido el nivel de votación que tuvo este plebiscito. En el día de hoy también se ha sabido de la muerte de la reina Isabel, una mujer que ha sido protagonista de la noticia durante el siglo XX y el siglo XXI, que va a tener algún tipo de consecuencia. Y quiero decirle que hoy día también estamos viviendo la protesta de estudiantes en las calles. No tenemos muy claro qué es lo que piden, no tenemos muy claro quién está detrás. Lo que sí tenemos claro que ha dificultado el acceso a mucha gente a sus lugares de trabajo. Damos comienzo aquí a su programa Agricultura Prime. Bien, ya estamos de vuelta para presentarle a nuestros invitados en el día de hoy. Vamos a saludar al abogado, ex integrante de la Convención Constitucional, ex presidente y diputado de la ADC, don Fuad Chahín, que jugó un rol muy importante en el plebiscito pasado. Bienvenido, Fuad. Muchas gracias, Checho. Gusto estar aquí en Agricultura Prime. A mi izquierda, aunque está muy a la derecha. No le ponga tanto. No sé cómo será eso. A mi izquierda, aunque está más a la derecha. A la contraderecha. Vamos a saludar al diputado republicano, abogado, psicólogo, fue concejal y candidato a la alcaldía de Vitacura, Cristian Araya, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Checho, por la invitación. Saludos a Fuad, al Guille. Muy contento de poder tener este espacio que está teniendo muy buena penetración en redes sociales. La gente lo está viendo bastante, así que... Así es, cada día nos ve más gente y estamos también con el diputado Guillermo Ramírez, que es panelista estable de este programa, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Guillermo? Muchas gracias, don Checho. Encantado de estar acá de nuevo. Costó llegar, pero llegamos. Un saludo para Cristian. Lo tenía rodeado. Para Juan. Quiero decirle que somos tres los panelistas de hoy día porque venía Meo y lamentablemente llegó hasta la puerta y no pudo entrar. Estaba la protesta de los estudiantes. Tuvieron que cerrar las puertas del edificio. Ellos alcanzaron a llegar, se colaron por otra entrada, pero Meo finalmente desistió porque es peligroso cuando un político que es conocido además tiene que pasar entre medio de estas protestas. Es muy peligroso. Yo la verdad que no sé quién está detrás de estas protestas, no tengo idea de lo que están pidiendo, pero a mí me parece que la gente no está con el mismo ánimo para aceptar este tipo de cosas. La gente está muy molesta ya porque ya vivimos una destrucción total. Los jóvenes que todavía no saben ni leer porque no entienden lo que leen deberían estar estudiando y no pidiendo, no sé, yo leí ahí libertad a los presos políticos. ¿Qué tienen que ver ellos con eso? En realidad, yo creo que detrás de ellos hay un partido político que está muy frustrado con el resultado de la elección. ¿Cómo lo ves tú, Juan? Bueno, yo creo que aquí hay, de alguna manera, una demostración que hay un sector del país que tiene muy pocas convicciones democráticas, ¿ya? Que en lugar parece de tener que defender un triunfo estrecho en las calles, lo que pretenden es tratar de imponer por la fuerza una mirada y de alguna forma demostrar su indignación con un resultado que no era el que querían, y lo hacen expresándose de esta forma. Yo creo que pero a través de los niños hay que ser por lo mismo, yo creo que hay que ser muy claro, muy drástico con esto. Yo creo que el gobierno hoy día tiene una gran responsabilidad, ¿no es cierto?, de poder enfrentar esto. Yo creo que hace rato que hay también una especie de intento de manipulación ideológica, lo que hemos visto como
se han ido destruyendo colegios emblemáticos, ¿no es cierto?, con grupos como los Overoles Blancos, y yo siento que ahí de alguna forma está enquistado esto, y creo que toda esa sobreideologización fue la gran derrotada el día domingo. ¿Ya? Yo creo que fue un triunfo del sentido común. ¿Ya? No solo fue la derrota de un texto, de un proceso, sino que también de un contexto. ¿Ya? Y desde ese punto de vista creo yo que se ha expresado la enorme mayoría silenciosa, no los que salen a destruir, no los que salen a tratar de generar un clima de hostilidad en nuestro país. Ellos son los grandes derrotados, y creo que hoy día el gobierno tiene una base de legitimidad gigantesca para enfrentarla con mucha decisión. O sea, yo creo que hoy día, como nunca antes, un gobierno tiene una base de legitimidad muy potente como para poder enfrentar este tipo de manifestaciones violentas y destructivas. No iba a ser el tema de hoy, pero las circunstancias ameritan que estemos conversando de esto. ¿Cómo se vuelve un poco a la normalidad dentro de los procesos que tienen que seguir? Mira, lo primero es que es una buena lectura de lo que vivimos el día domingo. El día domingo los chilenos se manifestaron de forma muy clara por una opción, el rechazo, que el rechazo involucra un montón de aspectos, entre ellos el rechazo a la violencia, el rechazo a la convención como institución, el rechazo a todas estas promesas falsas y a esta desorientación del gobierno, un gobierno que no se ha hecho cargo de las urgencias sociales y ha estado más preocupado de hacer campaña política. Yo creo que el gobierno tiene que entender de una vez por todas el mensaje de los chilenos y centrarse de nuevo en los problemas que afectan. Problemas de seguridad, problemas de control de orden público, problemas con la inflación, una serie de otras situaciones que requieren un gobierno activo, puesto en marcha, en pega, y no mirando otras cosas. Lo que vivimos hoy con la violencia requiere una vez por todas que de forma transversal se pueda condenar. Pero lamentablemente sabemos que el gobierno, en su génesis, en su ADN, han ido legitimando una y otra vez la violencia. El mismo ministro Jackson en su momento aplaudía a quienes se saltaban el torniquete. Bueno, ahora otra cosa con guitarra, ha cambiado un poco de parecer, pero el problema es que ya los hechos lo han demostrado que son incapaces de poder enfrentar la violencia. Y hoy, lamentablemente, la violencia no llegó con el acuerdo de paz del 15 de noviembre y veo muy difícil que llegue si es que no hay una decisión de una vez por todas del sistema político de decir, ¿sabes qué? Esto no tiene que ser erradicado transversalmente, condenado, perseguido, sin ningún miramiento. Pero Cristian, estamos de acuerdo que hay un antes y un después con el acuerdo de paz del 15 de noviembre. Recordemos que Chile no es que después del 15 de noviembre tuvo la misma situación que antes del 15 de noviembre. Yo creo que hay que ser justo respecto a eso. Yo creo que efectivamente el acuerdo de paz del 15 de noviembre generó un cambio significativo. Ya obviamente se mantuvieron hechos de violencia los días viernes, etcétera, pero lo que estábamos viviendo entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre del 2019 es radicalmente distinto a lo que empezamos a ver a partir del 15 de noviembre. Yo creo que minimizar el acuerdo político de la paz por la paz y la nueva constitución y sus efectos, me parece que ahí tengo una discrepancia contigo. ¿Dónde está la paz? La pregunta que todos nos podemos hacer, ¿llegó la paz? Baja ahora y ¿a ti te parece que estamos en la misma situación? ¿Te parece que hemos estado después del 15 de noviembre en la misma situación que antes? Porque yo creo que hay hechos de violencia, indudablemente, pero es una situación total y radicalmente distinta. Yo creo que se cambió un poquito la forma violenta de salir a la calle por la violencia que se generó tanto en las redes sociales. La misma convención fue muy violenta en la forma de soberbia, de no... Bueno, tú lo viviste mejor que nadie, sí, de no escuchar a la gente del frente. Pero démosle la palabra a Guillermo, que ha estado calladito ahí. Sí, no, que yo considero bien interesante esto. Yo creo que al final es un problema de legitimidad. No sé si ustedes se acuerdan, no, sí sé que se acuerdan, cuando Clemente Pérez dijo, esto no prendió, muchachos, refiriéndose a los desórdenes previos al 18 de octubre, y después, por Dios que prendió, y prendió con fuego. Bueno, yo creo que Clemente Pérez, si dijera ahora, esto no prendió, muchachos, ahora sí tendría razón. Y es porque todos los movimientos que estamos viendo ahora mismo, aquí afuera, en Providencia, en la Alameda, no tienen legitimidad alguna. Acabamos de salir de un proceso electoral, la gente se pronunció con fuerza, estamos inmersos en una discusión en el mundo político de cómo seguimos adelante con este proceso. Y la verdad es que esto no va a aprender porque estos muchachos, yo lamento decirlo, si es que hay alguno viendo este programa que lo sepa, están siendo instrumentalizados. Ellos, con el sueño de ser parte, de vivir algo que puede pasar a la historia y ser épico, se sientan en el metro pensando que el resultado va a ser el mismo que el 18 de octubre, y no es así. Están siendo utilizados por intereses mezquinos, pequeños, ordinarios, de un cierto sector político que no está contento con un cambio de gabinete,
Cáchate lo ordinario, po. No están de acuerdo con un cambio de gabinete. ¿Cómo se hizo? No les gustó el resultado del plebiscito del domingo. Entonces sacan a estos jóvenes a la calle para presionar al gobierno. Yo le diría a esos jóvenes, ustedes están para cosas más grandes, están para dar peleas más definitivas, están por intereses más altos, que ir a negociar la posición de un subsecretario más o un subsecretario menos. Tenemos tantos temas para hablar, entonces vamos a ir pimponeando. Yo creo que un tema muy importante es cómo queda la democracia cristiana después de este plebiscito, donde oficialmente se la jugó por el apruebo, y el apruebo obtuvo una derrota de las más contundentes. Tú estabas en el otro lado de la vereda, incluso amenazaron con llevarte... Estamos Está en el Tribunal Supremo. Está en el Tribunal Supremo. Freire, Jimena Rincón, Walker y yo. pero no creo que vaya a prosperar, digamos, ante la renuncia del presidente. ¿Qué va a pasar con la democracia cristiana? ¿Ah? O sea, Tú como expresidente y también como un constituyente que estaba por el rechazo. Sí, a ver, yo creo que el partido cometió un error histórico, ¿ya? Y tomó una decisión, yo diría, totalmente apresurada, sin ¿Qué mayor habría hecho debate. tú si fuera sido presidente? ¿Habrías dejado libertad? No, lo que de yo hubiese acción? hecho es haberle consultado a las bases militantes. Las bases militantes estaban mucho más inclinadas al rechazo, no se le quiso preguntar a las bases y se tomó una decisión en una Junta Nacional que ¿Y cómo cuerpo se intermedio. le pregunta a las bases para la gente que no entiende? Una votación. Sí, pero ¿y cómo votan las bases? No, ¿Hay que pero si hacer tú una puedes- elección? Pero por supuesto, si se puede ¿Hay que hacer una elección sí, ya? puede ser una elección, digamos, mixta, física y virtual. Hay tantas fórmulas hoy día que no hay ningún problema, digamos. O sea, de hecho, a mí me tocó la reforma de los estatutos del partido, tuvimos que plebiscitarla, una reforma de los estatutos, y no pudimos plebiscitar una decisión sobre la posición política más relevante de los últimos años. No se quiso plebiscitar, digamos, dentro de la militancia. Como lo pedimos los expresidentes, después dijimos, ya que no se quiere plebiscitar, que sea de libertad de acción. ¿Se divide la democracia cristiana pero o déjame, se va a lograr una déjame unidad? primero Tú dices, terminar se divide el argumento. formalmente. Ah, Yo creo que, sí, Porque ya dividía. yo creo que el partido lo que hizo fue tomar una decisión que abandonó a su base militante y abandonó a su electorado, que es lo peor. El electorado de ese quedó al otro lado. Y yo lo vi además donde nuestros militantes, nuestros simpatizantes y nuestro electorado estaba claramente en el rechazo y recorrimos el país junto a Jimena, junto a Matías y era muy notorio. Y yo creo que lo primero, claro, renunció el presidente del partido, pero sigue la misma mesa, una mesa que no tiene ninguna posibilidad hoy día real de darle conducción al partido en el momento en el que estamos. Y yo creo que está en una situación donde más que la división se juega la supervivencia del partido. Si estuvimos a punto, digamos, de no cumplir con los requisitos para la existencia legal en la última elección, y si es que no se recapacita, si es que no se logra la reconciliación, la reunificación y la reconstrucción partidaria, eso es lo que nos va a ocurrir. Y obviamente que incluso previo a eso puede existir algún tipo de decisión. Pues si continúan tomando decisiones insensatas, es lógico que sea un riesgo. Y a mí me parece muy doloroso porque creo que la DC además desperdició una tremenda oportunidad de haber articulado este mundo que estuvo por el no en el plebiscito del 88, que estuvo por el apruebo en el plebiscito de entrada, que estuvo por Boric en la segunda vuelta, pero que hoy día estuvo claramente en el rechazo en el plebiscito de salida, y en lugar de eso, ¿no es cierto?, lo que hizo fue desaprovechar esa oportunidad y seguir de vagón de cola de la extrema más radical. Oye, ya que estamos hablando de los partidos, el Partido Republicano Cristian es el único desde la centro derecha para el lado de la derecha, digamos, que no ha querido participar de las conversaciones con el gobierno. ¿Tú crees que es realismo político estar en la posición? Porque yo entiendo que ustedes dicen aquí hay que respetar la Constitución. Si ganaba el rechazo, seguía operando la misma Constitución. ¿Tú crees que no hay una falta de realismo político en esa posición cuando el rechazo ganó también con la promesa de que se iba a hacer algo mejor? Ustedes están en la posición de que las cosas queden así. Cuéntame un poquito cuál es la posición real del Partido Republicano. Lo primero es que evidentemente tenemos diferencias con el Frente Amplio, con Chile Vamos, con el Partido Comunista, en cómo seguir con el escenario actual. Hay una diferencia. Nosotros creemos que hoy el foco tiene que estar en otro nivel, el nivel de resolver los problemas reales y no seguir en esta discusión que no puede ser conducida en ningún caso por el gobierno. O sea, el gobierno está absolutamente deslegitimado para poder conducir el proceso. Ya lo vimos a nivel del intervencionismo electoral, que fue grotesco.
O sea, yo creo que no podemos olvidarnos un par de días después y decir como que aquí no pasó nada. El gobierno fue más allá de cualquier límite. Contrarió los dictámenes de la Contraloría. Verdaderamente insultaron el intelecto de los chilenos tratando de disfrazar una campaña informativa. En realidad era proselitismo y eso yo creo que nadie lo puede sostener hoy día que no fue así. Dicho eso, desde el Partido Republicano nosotros no nos negamos a las discusiones y cambios se pueden hacer, pero esos cambios tienen que ser canalizados mediante el Congreso. Hoy Pero está bien, no tú estás resistimos hablando una de- nueva convención. O sea, Sí. yo creo que una de las cosas que hay que leer muy claro, el sistema no resiste una nueva convención, Chile no resiste un nuevo proceso con nuevos Rojas Bade, con nuevos Stingo, con nuevos Baza ni Atria. Yo creo que eso sería un error y esperar que de ahí salga algo distinto es ser tal vez demasiado iluso. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con republicanos para que se incorporen a la conversación? Yo estoy de acuerdo con parte de lo que dijo Cristian y con parte no. No estoy de acuerdo con la lógica de que este gobierno está totalmente deslegitimado. No, Me el gobierno. parece, haciendo un juego de palabras con el nombre de tu partido, Cristian, me parece muy poco republicano decir una cosa así. Y cuando te oigo decir que este gobierno está legitimado, estoy escuchando a los comunistas y al Frente Amplio decir lo mismo del presidente Piñera. Entonces, esta cuestión es de no terminar nunca. El gobierno a mí me carga, creo que lo hacen pésimo, pero ganaron una elección, tienen un plazo de 4 años para gobernar, y lo propiamente republicano es decir, ellos tienen el poder ejecutivo, lo ganaron limpiamente en las urnas, y lo pueden ejercer de forma legítima. Yo no reclamo acerca de la legitimidad del gobierno, jamás. Y si el día de mañana tengo la posibilidad de no sé, derrumbar al Frente Amplio, de sacar a Boric del gobierno, de derrocar a este gobierno, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer tal como Fuad no quiso hacerlo de Piñera, pero sí lo quiso hacer el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, yo creo que uno no debe jugar a ese juego. Ahora, sí estoy de acuerdo con Cristian en que Chile no aguanta otra convención como la que tuvimos. O sea, cuando Cristian dice no aguantan más Rojas Bades y Baza, esa lógica de la cancelación, esa convención violenta, que no escuchaba a los que opinaban distinto, que se autoproclamaba de manera increíble como la institución más democrática en la historia de Chile y todas esas cosas francamente ridículas. Yo estoy de acuerdo con Cristian que eso no se puede repetir. Y creo que parte de la pega que tenemos que hacer es conversar para ver cómo tenemos una instancia distinta. Y ahí estamos escuchando. Y para salir en defensa del Partido Republicano, sí se incorporaron a las conversaciones. Ayer en la primera reunión que hubo sí, en el Congreso. En el Congreso. Es que fue la primera reunión. Es que yo estaba pensando en la Sí, reunión con el ayer se hizo la presidente. primera Pero reunión en el Congreso. Congreso, fue Rojo Edwards, participó activamente, planteó con mucha claridad y con mucha valentía los puntos que quiere defender el Partido Republicano y eso me parece bien. Obvio. Que vaya, que plantee sus cosas y veamos ahí adentro cómo nos ponemos de acuerdo para tener un proceso que nos lleve a un nuevo texto, pero que no sea como la convención. Eso estoy de acuerdo con Cristian. Y para cerrar, a mí, no estoy hablando por los republicanos ahora, estoy hablando por la UDI, nos parece deshonesto, o nos parecería deshonesto, decir, mire, no a un nuevo proceso, no a una convención, habiendo buenas razones para eso, como lo que decía Cristian, hay problemas más urgentes. Pero nosotros, entre otras cosas, Está empeñada la palabra. está empeñada la palabra. Y esa palabra la empeñamos no solamente en la radio. Nosotros tuvimos una franja durante 30 días, franja que hicimos en conjunto Chile Vamos con el Partido Republicano, en que decíamos por otra constitución hecha con amor, vamos por otra bien hecha. Entonces, la verdad es que siento que restarse de continuar con el proceso constituyente es hacer perro muerto y es no cumplir con la palabra empeñada, No, no a solamente ver. en la radio, sino también lo que pusimos en la franja. Yo de verdad, yo soy un comunicador que algo influyó en toda esta cuestión y me parece impresentable hoy día, después de un triunfo como el que tuvo el rechazo, empezar a tirar la pelota para el córner. O sea, yo estoy de acuerdo, o sea, no podemos cometer los mismos errores con el mismo sistema de elección, donde otra vez va a quedar todo en manos de la extrema izquierda si lo hiciéramos igual. Yo creo que no. Hay que buscar una fórmula, puede ser una fórmula compartida, pero no te podía hacer el leso. Entiendo que hay urgencias más importantes, porque hoy día la gente está preocupada de la violencia, a ustedes mismos les costó para llegar aquí a la radio con este nivel de violencia que hay en la calle, etcétera, la inflación, el tema económico se viene pero muy complicado para nuestro país, y eso es lo que más le afecta
a la persona común y corriente. El tema de Estamos la con inflación hoy día, Checho, 13% de inflación. no, 14, 30 años, perdón, una sola palabra. ¿Sabes qué? Yo miro el tema de la inflación y digo, ojalá al gobierno le importara tanto la inflación como le está importando el proceso constituyente u otros Sí, temas, claro. que es lejos lo que más afecta a las Fuerte. familias. Sí, oye, mira, yo estoy bien de acuerdo con lo que dice Guillermo. Creo que escuchar a Cristian es escuchar al Partido Comunista, digamos, para el proceso anterior, que se opuso al acuerdo, que votó en contra, que acusaba que el gobierno estaba ilegitimado. Y no me extrañan si siempre los extremos al final se retroalimentan y tienen comportamientos bastante similares. Acusar al gobierno de falta de legitimidad es lo menos democrático que hay, lo más peligroso, creo yo. Y yo por lo menos creo que los compromisos se cumplen. No estoy dispuesto a que después se nos diga que fuimos tontos útiles, digamos, y que engañamos a la ciudadanía. Yo creo que el país necesita, además ya hay un plebiscito de entrada donde hay un mandato, hacer un nuevo proceso constituyente. ¿Tiene que ser exactamente con las mismas características del anterior? No, eso no está en ningún caso señalado así, no está definido así, y hay que tener un proceso aprendiendo de los errores anteriores. Yo creo que gran parte del resultado de la convención anterior también tiene algo de responsabilidad a la derecha, porque cuando yo propuse el voto obligatorio lo propuse para los dos plebiscitos y para la elección de convencionales, y Chile Vamos se opuso tajantemente. Estuvimos 2 horas con las negociaciones paradas hasta que aceptaron para el plebiscito de salida solamente el voto obligatorio. Yo estoy convencido que si hubiésemos tenido voto obligatorio también para la elección de convencionales, probablemente el resultado hubiese sido distinto. ¿Por qué? Porque habitualmente con el voto voluntario son los extremos los que más se expresan y el voto moderado se queda en la casa, ¿ya? Y por eso que tuvimos el resultado que tenemos esta oportunidad. Entonces, primera elección, voto obligatorio para la nueva convención. Segundo, tiene que ser, yo propongo listas cerradas, para que la gente vote por un equipo. En cebra, con eso tú tienes paridad sin meterle la mano en la urna, ¿no es cierto? Escaños reservados, pero en proporción a la participación real, no la autoidentificación. Con eso no tiene una sobrerepresentación tampoco los pueblos originarios, pero sí una participación asegurada. Independientes, pero con listas con partidos, con un mínimo de independientes, de tal manera que uno sepa que lo que piensan los independientes, si nadie es un independiente completamente neutral, tienen un pensamiento asociado y que por lo tanto estén asociados a las listas, que voten por equipo en las listas cerradas, porque eso te permite que personas que probablemente con un menos caudal de voto individual, pero que sí puedan ser técnicamente un gran aporte en un proceso como este, puedan resultar electos por el lugar en que vienen en la lista. Entonces, yo creo que todo, y pueden ser mucho menos. Si tú lo haces nacional, no tienen por qué ser 155, puede ser 50, 60. No partir desde cero, están los reglamentos, está todo el debate que se hizo de la presentación de iniciativa. Tú en 6, 8 meses lo puedes tener, te va a salir mucho más barato, mucho más breve en el tiempo, más ordenado. Hay muchas alternativas. Y solamente, y con esto termino, creo yo que además lo inteligente es hacerlo rápido. Porque hoy día el estado de ánimo del país es el estado de ánimo del domingo pasado. O sea, no a los extremos, no a la polarización, no a la violencia, no a la cancelación. Queremos una constitución que sea un acuerdo que nos una. Así como el estado de ánimo, cuando se eligió la convención anterior, era el estado de ánimo del estallido, hoy día el estado de ánimo del país con el que podemos elegir esta nueva convención es de acuerdo, entendimiento, unidad. Aprovechemos eso y no le hagamos el juego a los que están destruyendo hoy día en la calle, que están esperando que le pongamos palito a este proceso para tener motivos para levantar sus banderitas y para volver a polarizar el país, para volver a enfrentarnos y para volver a cambiar el estado de ánimo. ¿Qué le pasa a un republicano cuando lo comparan con el Partido Comunista desde el punto de vista que son outsiders, que no quieren entrar a la discusión? Cristian. No, evidentemente es una caricatura, pero solo viene a reflejar de que de a poco se están comprando el mismo discurso que se impuso en octubre y noviembre del 2019. O sea, el mismo Guillermo ha planteado que el plan B era una nueva convención partiendo de una hoja en blanco. Después ya se plantean escaños reservados, se plantea en el fondo la paridad. Javier Macaya, incluso en una entrevista en El País de España, plantea ya enfoque de género. O sea, es solo un maquillaje, es un barniz de lo que ya fue la convención. Entonces, si no logran entender de que en las zonas, por ejemplo, donde hay mayor presencia indígena, el rechazo fue más contundente que la media nacional, es que no logran entender que los escaños reservados son una distorsión de la realidad. Yo lo logro entender si yo soy de allá. Entonces, con mayor razón. Soy de la Araucanía y saqué la primera mayoría. Y con mayor razón. Deja que termine, Y con mayor razón. Entonces, si no entienden que son chilenos, independientemente de su origen, cualquiera sea, bueno,
si nosotros los republicanos se los vamos a representar. Muy bien. Entonces, Vamos a tener una diferencia. vamos a tener una diferencia porque no queremos meterle la mano a la urna, porque creemos que un Pues no chileno se le un mete voto, la mano a la urna. un chileno un voto, y yo creo que Si se mantiene eso, si ¿quién está? podemos tener origen árabe, Pero mapuche Cristian, o de cualquier tipo. la somos fórmula que yo todos estoy iguales. planteando sigue un chileno un voto. No, pues si ya me estáis planteando los escaños reservados. No, pero en proporción, Y son- pero perdón, en proporción a la participación efectiva, con eso sigue siendo un chileno un voto. O sea, que no entendiste la propuesta. No, están ¿Ah? tratando y lamentablemente, y esto te lo digo con toda sinceridad, están tratando de maquillar una nueva en convención. absoluto, es un cambio en una total y forma radical. un poquito más amistosa, pero no hay una variación sustancial. Sí, si el total. rechazo fue muy contundente. Pero si el la día variación es domingo. total, Cristian, de verdad que es total. Lo que, Variación, lo que yo acabo de plantear, estamos llegando al listas mismo cerradas, proceso, tomar las mismas normas, nacionales. llegar a los mismos acuerdos, es, Oye, no, es replicarlo es que- y vamos es que a llegar no. a un resultado Pero perdón, un poquito en menos absoluto, malo. yo creo que ahí estamos totalmente en desacuerdo. Mira, hay un tema también de responsabilidad. El día domingo Chile estuvo al borde de entrar en la senda bolivariana. Y por Dios que estaban todos, y estábamos todos muy, muy asustados de lo que podía pasar. No puedo entender que 3 o 4 días después queramos repetir el proceso. Si nadie lo quiere repetir. Pero mira, te O puedo sea, hacer una eso es lo pregunta, que- eso perdón, resulta Cristian. incomprensible. Que a mí lo que me parece incomprensible es que en algo estoy de acuerdo contigo con lo que decía Chicho también. Hay prioridades urgentes que gobernar. ¿no La es cierto? inflación, pero, por favor, pero, la inflación. pero por cierto, entonces La tú, seguridad. pero para eso está el gobierno y el Congreso, para que se dedique a esas prioridades. Tú me decís, bueno, que el proceso constituyente lo haga el Congreso. No, el Congreso que se dedica a las cosas urgentes. Y para eso tenemos una convención con características distintas, con principios que son los mismos, pero con mecanismos que permiten corregir todos los errores del proceso anterior. Entonces, tengamos una convención que corrija los errores, que no parta desde cero, y por otro lado, que el Congreso se dedique a justamente las prioridades. Pero no me parece a mí que sea consistente desde el punto de vista político decir hay que preocuparse de las prioridades y pongamos al Congreso a hacer la nueva constitución, a la urgencia. Eso no es consistente en absoluto. sea, Es yo una, creo que hay una es diferencia una tal vez importante contradicción en sí mismo lo que me estáis diciendo. Entre el Fondo de la Democracia Cristiana, Chile Vamos, el PC y el Frente Amplio. Nosotros no estamos en ningún caso, vamos a ser partidarios de una convención. O sea, repetir el proceso yo creo que es una cuestión que nos vamos a dejar muy claro, que por esa vía, no. Yo creo que sí podemos discutir y estamos absolutamente abiertos a hacer las modificaciones. Hace una semana, y corrígeme no, Guille, hace una semana se aprobaron más modificaciones a la Constitución actual por los 4/7, a nivel de las LOC, anteriormente el fondo de otras Pero modificaciones. con el voto en contra de los republicanos. Y nosotros votamos en contra. Entonces estamos abiertos a las modificaciones, pero no. Pero la misma argumentación, no es que con esta modificación podemos hacer las modificaciones que se necesitan en la Constitución. Y lamentablemente pasó sin pena ni gloria, se A lo ver, dijimos, Cristian, y ahora para no no va a hacerlo, pasar nada con eso. Cristian, pero para hacerlo, No te entiendo. para hacerlo más que llegue a más cantidad de gente y no los que son más especialistas en política. ¿Cuál es la proposición de ustedes? ¿Que nos quedemos con la actual Constitución y que el Congreso le haga algunos cambios, dado que tenemos 4/7, y hasta ahí llegaría el nuevo proceso? ¿O ustedes estarían dispuestos a encomendar a un grupo de expertos, a un grupo chico, o que los partidos políticos no? ¿Cuál es la fórmula que están proponiendo ustedes? A ver, nosotros estamos abiertos Pero así, en palabras simples, para que lo entienda todo el mundo. Estamos abiertos a distintas alternativas para poder perfeccionar nuestro texto constitucional. Si incluso puede ser una nueva constitución, si quieren ponerle y cambiar la firma, hagan lo que quieran. Lo importante es que vaya en la línea de mejorar la realidad de los chilenos. Si vamos a meternos en un nuevo proceso que va a generar más incertidumbre e inestabilidad, no estamos dispuestos. Sí, pero Cristian, espérate. Chacho, espérate. pero Es que, déjame- sí, te voy al tiro la palabra, Guillermo. Lo que pasa es que tú dices mejorarle la vida a los chilenos. Yo creo que los comunistas quieren mejorarle la vida a los chilenos, los republicanos quieren mejorarle, pero cada uno tiene un método distinto. Y la democracia se trata justamente de eso, el cómo. Yo no creo, al igual que tú, no creo en el método comunista, creo que donde ha gobernado ha sido un fracaso. Pero decir, hacer una constitución que le mejore la vida a los chilenos. Yo me imagino que los que hicieron esta constitución creían que esa constitución le podía mejorar la vida a los chilenos. O sea, por eso que es súper necesario que hoy día ustedes tengan una definición. Guillermo, perdona, pero... Sí, no, es que a mí me gustaría volver a lo básico de lo que se trata una democracia, porque uno puede tener la posición que quiera, son todas legítimas. Si Obvio. el Partido Republicano dice, mire, fíjese que nosotros no queremos, nosotros votamos rechazo porque nos gusta la Constitución actual, estamos abiertos a hacerle ciertas modificaciones, pero en el Congreso a la Constitución actual, eso es perfectamente legítimo. Sí, claro. Tiendo incluso a simpatizar con esa idea y no hay que avergonzarse de defenderla, pero uno en política pide
que uno tiene que ser consistente con sus ideas. Si uno es consistente con la idea de mantener la Constitución actual y estar abierto a reformas, ese grupo entonces no debería haber estado en una franja en donde se prometía una nueva Constitución. ¿Por qué callaron? Si esa es la actitud del partido, que es legítima, tú no puedes subirte a un caballo que está apuntando hacia otro lado. Si tú lo que estás diciendo es, en vez de una convención, hagamos una reforma en el Congreso y se presenta en el Congreso una reforma para bajar los quórums, cosa que sea más fácil llegar a acuerdo, tú la votas a favor. Claro, eso es lo consistente. no puede votarla en contra. Pero lo votaron en contra. Entonces, dicen que no quieren una nueva constitución, pero se suben a una franja donde se prometía, sin decir nada. Ellos sabían que ese era el mensaje que se estaba transmitiendo, pero no dijeron nada. Y luego dicen que quieren hacer la reforma en el Congreso, pero cuando se presentan proyectos para facilitar la reforma en el Congreso, las votan en contra. Entonces, yo no tengo ningún problema con que Cristian y el Partido Republicano defiendan la idea de que la Constitución del 80 debe mantenerse y debe cambiarse. Lo que yo reclamo es que no ha habido consistencia. Entonces, no puedes estar por ofrecer un nuevo texto cuando te conviene, que era en la mitad del plebiscito porque eso le convenía al rechazo, y después cambiar de opinión. Lo siento, Cristian, no me parece honesto. Nosotros estamos asumiendo muchos costos por cumplir con la palabra empeñada, costos que ustedes nos hacen pagar. Porque dicen, miren, ellos, igual que el Partido Comunista, que es una frase que ya he repetido 2 veces en este programa, ellos, igual que el Partido Comunista, quieren iniciar un nuevo proceso. No igual que el Partido Comunista. El Partido Comunista dijo claramente ayer en la reunión que querían repetir el proceso. 17 escaños reservados, listas de independientes. Yo quiero otro proceso distinto que apunte a la moderación, no porque yo piense como los comunistas, sino porque yo le prometí algo a los chilenos y tengo que cumplirlo. Sino, ¿dónde queda la buena política? Y yo creo que la consistencia aquí es fundamental. Cristian, estás en minoría, pero tienes la palabra. Sí. No es extraño que esté en minoría, pero seamos muy claros. Yo creo que nadie puede cuestionar de que el Partido Republicano ha seguido una misma línea. La misma línea frente al 15 de noviembre, de la cual no fuimos parte. Nunca nos hemos sumado fondo a este proceso constituyente y a esta desnaturalización de las prioridades de los chilenos. Si cuando, oye, el 18 de octubre yo estaba en la Alameda con Santa Rosa. Y los carteles, y me tocó verlos, y me tocó caminar durante todos esos días varias veces, porque trabajaba ahí, ningún cartel hablaba de nueva constitución. Hablaban de salud, de pensiones, de seguridad, de cualquier otra cosa. El tema es que... Y estuvimos todos tú y yo estuvimos por el rechazo en ese plebiscito de acá, por esa razón. Exactamente. Ya, y perdimos. Y seguimos ahí. Y orgullosamente perdimos, y al final el tiempo demostró que teníamos la razón. No. Porque lo que se propuso fue un fracaso. Fue un fracaso. Entonces... como tenemos una preocupación. Esta historia no ha terminado como para afirmar que el tiempo te dio la razón. Puede que te lo dé. El tiempo dio la razón, al menos en esta primera etapa, de decir que la convención fue un desastre. En diciembre del 2021, o sea, el año pasado, hace un par de meses, el presidente de la UDI sostenía que teníamos que hacer todo lo posible por la UDI para que esto fuera un proceso exitoso, ya en diciembre, o sea, quedaba bastante poco. Para que ganara el apruebo en la salida. Esto lo he dicho en una entrevista en el Mercurio. Yo pensaba exactamente lo mismo. Ya. Al principio, hagamos algo bien hecho. En diciembre, ¿no? Si esto ya era bastante más no, sí, avanzado. el pleno, entonces, te lo puede decir, no empezó a funcionar hasta enero. La lectura yo creo que del proceso es bastante distinta a la que podemos tener nosotros desde el Partido Republicano, a la que puede tener la UDI u otras fuerzas políticas. Yo creo que el proceso partió muy mal desde el día 1, cuando se plantea que es por la opción de un nuevo texto constitucional se iba a enfrentar la violencia. El acuerdo de paz fue un fracaso. Porque dígame, y ahí Fuad, por favor, dime si la violencia terminó. No terminó, no hubo un acuerdo de paz, no hubo paz. ¿Por qué? Porque el diagnóstico estuvo malo. Fue solo ponerse a merced de los más violentistas. Yo creo que la realidad te desconoce. Sí. La violencia terminó en diciembre, porque en Chile la revolución se hace de marzo a diciembre, y después vino la pandemia, que fue lo que salvó a Sebastián Piñera de que la violencia no siguiera. Si eso fue. Eso no es así, tú. Sí. Pero mira, yo sé que ustedes están probablemente por la salida militar, que fue la otra salida que se evaluó esa misma semana. Pero si digamos las cosas como son, esa semana teníamos 2 alternativas. O había una salida militar y perdíamos la democracia, o teníamos un acuerdo político. Los demócratas, ¿ya? Optamos por el acuerdo político. Estuvo la UDI en el acuerdo de los demócratas, estuvo Renovación Nacional, Evópolis, estuvo toda la exconcertación y estuvo una parte del Frente Amplio y estuvo Gabriel Boric, ¿ya? Demostrando su compromiso democrático más allá de su partido. Firmó en contra de su propio partido. Los demócratas en ese momento no jugaban por una salida política. Probablemente algunos, los de la extrema izquierda, querían
efectivamente la vía de la insurrección para poder hacer esos cambios, para alcanzar el poder, y querían derrocar al presidente Piñera y querían que siguiera la presión social hasta que cayera. Y probablemente ustedes querían la otra solución que se evaluó en su momento, que era la salida militar, ¿ya? Pero esa es la gran diferencia entre la democracia y los totalitarismos. Por eso que yo creo que ustedes han tenido un comportamiento sistemáticamente similar a la extrema izquierda totalitaria. Y yo creo que hoy día... Pero cuando los republicanos pidieron una No, intervención pero no, militar? él me dice que fue un error. Es que el 15 de noviembre, ya no fue un error, porque el 15 de noviembre permitió una salida democrática a una crisis institucional gigantesca, ¿ya? En la que estábamos, donde, como te digo, esa misma semana, y Guillermo lo sabe muy bien, ¿no es cierto?, tuvimos en riesgo la democracia. Y lo que hicimos fue buscar un camino a contrapelo de la UDI. Yo estaba sentado al lado de Jacqueline Van Rysselberghe, que obviamente ella, para ella era renunciar, digamos, a una constitución que lo representaba completamente, y eso fue generosidad, porque permitió encauzar esto, y tan bien lo encauzó, que permitió que democráticamente, si el resultado de la convención no era bueno, eran los propios chilenos, democráticamente, con un lápiz y un papel, los que iban a decir si no les gustaba. Y no nos gustó, y lo rechazamos, ¿ya? Lo rechazamos. Y yo creo que eso es profundamente democrático, porque el proceso de la convención y el resultado, que es el texto, fue insatisfactorio. Y democráticamente los chilenos lo rechazamos. Pero como ya dijimos, ¿ya? Y yo sigo sosteniendo, de que queremos una nueva constitución, tenemos que tener un proceso no igual, distinto, diferente, pero un proceso democrático que nos permita tener una constitución como lo que también nos han dicho los chilenos, que nos reencuentre, que nos una, y creo que el mecanismo para poder hacerlo es lo que estamos diseñando hoy día, pero no se puede seguir poniéndole palo en la rueda al país, el digamos. 15 de noviembre sentaron un precedente, que mediante la violencia se podía condicionar al sistema político. Y no es de extrañar lo que está pasando ahora acá abajo. Cristian Araya, ¿qué es lo que hubiese hecho tú el 15 de noviembre si hubiese estado en el gobierno? O sea, ¿qué es lo que hubiese hecho tú, presidente de la República, en esa fecha con la violencia? ¿Qué es lo que hubiese hecho tú? Enfrentar la violencia. Pero si no se enfrentó, si tenía fuerzas especiales, tenía estado de excepción, tenía a los militares en la calle. ¿Qué es lo que hubiese hecho? Enfrentar la violencia. Con violentistas, al igual que con terroristas. ¿Pero cómo lo hubiese enfrentado? Una zona que está afectada. No, pero ¿cómo lo hubiese enfrentado? No se negocia. Entonces, lo primero es hacer un buen diagnóstico. El problema es que ustedes demostraron que con la violencia se les podía condicionar. Entonces, es muy difícil hoy alegar de que un día después del plebiscito, cuando a la extrema izquierda no le gustó el resultado, salgan a destruirlo todo. Porque saben que con esto van a poder condicionar a parte del sistema político. Y creo que eso es muy lamentable, es un muy mal precedente. O sea, ¿tú estás de acuerdo con la salida militar entonces? No es así, Fuad. ¿Cuál era tu salida? Había que erradicar ¿Y cómo la violencia erradicabas? con un trabajo inteligente, porque yo veía como a las 11 de la mañana, te lo puedo contar porque me tocó verlo desde un segundo piso, como a las 11 de la mañana, Santa Rosa con la Alameda, llegaba un grupo muy pequeño de 8 o 10 personas, destruían todo, cortaban el tránsito para que después la cuestión se masificara. A esas cúpulas, que no son más de 200, 300 personas, a esas personas había que seguirla, detenerla y juzgarla. Pero eso fue lo que se hizo. Cosa que no se hizo. No se hizo porque en la práctica esas mismas personas todos los días iban una y otra vez. Eso es la realidad. No, las detenciones, el número de detenciones de personas que efectivamente después fueron condenadas es bastante más bajo de lo que uno pudiese haber esperado. No hubo un respaldo decidido a las policías. Sacó a las Fuerzas Armadas para mostrarse. Recordemos al presidente Boric insultando en Plaza Baqueano a nadie los defiende militares. eso. ¿Tú hubieses defendido que salieran a disparar? No, es que te pregunto, es que tú dices que salieron a mostrarse. ¿Cuál es la alternativa? ¿Salir a disparar? Entonces, porque es que te pregunto, porque creo que cuando tú dices salieron a mostrarse, ¿ya? ¿Cuál es la alternativa? ¿A qué es lo que tenían que salir las Fuerzas Armadas en ese momento? A reprimir. A reprimir. Había que colaborar. Obvio, pues, había que colaborar el trabajo de la policía. Cuando los delincuentes sobrepasan a las policías, el gobierno tiene un arma que es la Fuerza Armada y siempre tiene que ser fuerza dispar. No, tú no puedes salir a pelear con violentistas con la misma fuerza. Tienen que ganar los buenos siempre. Pero esa es una caricatura. ¿Qué quieres decir tú? ¿Que yo quiero que salgan a matar? Claro, salgan a matar a la gente. Yo me alegro. Yo me alegro de la salida política, de verdad. O sea, sigo sosteniendo. Tenemos una diferencia legítima, pero claramente es una diferencia. Para mí fue mucho mejor
el haber diseñado un proceso político Bueno, ya pero que sí. disminuyó completamente la violencia, que bajó la presión del país, Pero que eso no encauzó quiere la decir discusión que los otros y que nos querían que permitió salieran a matar a los democráticamente chilenos. que el resultado no fue bueno y que lo rechazamos el pero es domingo. que ahí hace un Eso es salto democracia. lógico, ahí hace un salto lógico y Eso es disputa una democracia. serie de afirmaciones y que son falsas. Nosotros no estábamos por una intervención militar y ese trauma que tienen ustedes con el 73. Nada de eso. Nada de eso. Entonces, no hagas caricatura. pero ocupar la herramienta que tiene el Estado. No me queda claro en absoluto la diferencia. Años No me por queda culpa claro la de este diferencia. proceso que tú dices que fue no perdimos relativamente 3 años. exitoso. Aquí hubo una discusión. Mira, ¿te puedo decir algo? Fue tanto así, fue tan maravilloso estos 3 años que no fue perdido. Perdona, maravilloso. Sí, Chile ¿sabes hoy por día qué? es más pobre y es menos libre. Pero escúchame, ¿sabes por Es qué? menos ¿Sabes por qué? libre y más pobre. ¿Sabes por qué? Porque nos permitió efectivamente este mismo proceso ya, demostrar ¿ya? de que Chile no era lo radical que algunos pensaban, que no estábamos dispuestos a ir a un experimento neomarxista como los que promovieron algunos en la convención, ¿ya? De que efectivamente no estábamos dispuestos a importar modelos, digamos, de otros países que no tenían nada que ver con nuestra realidad, y esa discusión se hizo democráticamente. ¿A qué costo? Se le propuso al ¿A país, qué costo? se le propuso al país y Oye, se rechazó. ¿A qué costo? Y A eso ver, es, y eso creo yo que es me gustaría una hacerte manera pregunta. democrática de sacar Juan, visiones ¿a distintas qué del costo país. Juan, a ver, Mostrarse- espérense un segundito para que vayamos hablando de uno. El Yo te costo- quiero hacer una pregunta a ti, porque tú dices, ¿cuál es la alternativa? ¿Salir a matar? Ni yo lo he dicho, ni Cristian tampoco lo ha dicho, entonces es un poco caricatura eso. Lo que yo te quiero preguntar, si tú estás a cargo de la seguridad y tienes como herramienta a la policía y tienes como herramienta a las Fuerzas Armadas bajo un estado de excepción, y sale gente no solamente a quemar la iglesia, sino que llevan la orden de quemar todo lo que esté por delante. ¿Cómo No, lo ataja? no, pero ¿cómo lo ataja? No, pero si si- tú estuvieras a cargo de la... No, estamos- pero estamos es que no, pero es que yo te quiero preguntar, Yo te- es que quiero yo creo que responderte, po. No te puedo efectivamente responder eso. no hubo voluntad política para usar las herramientas que le da la ley. Mira, yo creo que Y esto se lo estoy diciendo una crítica a Piñera, no sí sé. a un gobierno de Está izquierda, bien. porque ¿para qué hablar? El gobierno de izquierda están con los violentistas permanentemente. no, lo que yo quiero señalar es que si tú tienes la oportunidad, ¿ya? En un momento como esto, más allá, digamos, del control de orden público, que yo creo que evidentemente y tenemos una deuda, digamos, que es mucho más estructural en materia de una capacidad real de poder tener un control de orden público adecuado, que debiera ser preferentemente, por cierto, las policías con mucho mejor capacidad. Deberíamos tener una policía de orden público No especializada. son las policías Pero más- las que no tienen pero capacidad, más allá- son los políticos que pero no tienen más allá de eso, pantalones ni dale, voluntad. dale. Más allá de eso. Porque no, si tú copas la Plaza Italia como se copó en una oportunidad, Pero- te evitas balazos, te pero evitas todo y no dejas que déjame- llegue. Si que me llego preguntas, una déjame acusación. terminar. Guillermo no ha hablado nada. Pero que me Guillermo. preguntaste algo, no me dejaste responder. Si vas a hacer una pregunta, déjame responder. Lo que yo creo es que en un momento este es un tema, no solamente, es un tema político. Y el tema político, a mi juicio, se encauzó adecuadamente con un acuerdo político. ¿Ya? Un acuerdo político que permitió, de alguna manera, canalizar el debate que se está dando y aislar la violencia. Cuando tú aíslas la violencia, tienes mucho más legitimidad para utilizar toda la fuerza pública, todo el poder del Estado para poder reprimirla. Pero para eso es indispensable poder tener un canal político sobre el cual, ¿no es cierto?, canalizar la discusión que subyace a las No protestas. démosle la palabra a Sí, Guillermo pero Juan, porque hemos... en salud las colas son más largas. En seguridad Chile es más peligroso y las jubilaciones son más bajas. Un fracaso. Pero ¿qué tiene que Mira, ver eso con el proceso Guillermo, constituyente? No A seas ver, demagogo, el- hombre. el tema es el siguiente. Mira, Yo sí creo, No seas demagogo, lo eso he no tiene nada que ver dicho, con el lo he proceso dicho en este constituyente. programa, yo sí creo, igual que Cristian, que con los terroristas no se negocia. Cuando me preguntan sobre la Araucanía, yo digo que hay que usar todas las herramientas que la ley y la Constitución otorgan, cosa que este gobierno no hace, con estados de excepción acotados y con, ya sabemos cómo opera este gobierno sin presentar querella, sin usar la ley de seguridad interior del Estado. Hay que usar todas las herramientas y no hay que negociar. No llegan ni los abogados. Esto lo conversamos en este programa, sobre todo cuando se supo que el gobierno habían llamado a Yaitul. Y mi posición acá, a diferencia de José Antonio Viragallo, fue: no hay nada que hablar con Yaitul. A Yaitul hay que agarrarlo y meterlo preso. Nada que conversar. Bueno, entonces, El gobierno pero anterior espérate, también hablaba pero- con Yaitul. pero, sí. pero hay un momento. Pero eso hay que reconocer, el gobierno Sí, anterior igual dame hablaba un con segundo. Yaitul. Hay un momento. Pero también lo criticamos. Hay un momento en el que tú te puedes ver sobrepasado, aún utilizando todas las herramientas que la ley y la Constitución te dan. Te puedes sentir sobrepasado. El presidente Piñera tuvo un estado de excepción en Santiago. Hubo toque de queda. Estaban los militares en la calle. Estaban todos los carabineros desplegados acá. Y aún así la violencia era incontrolable. Entonces, si tú ya tienes un sobrepaso del orden público usando todas las herramientas que te da la Constitución y la ley, te quedan dos alternativas.
o una salida política, o empezar a disparar. A mí me sorprende oírlos a ustedes dos, más a ti que a ti, Checho, cuando dices que este proceso fue un fracaso. Yo pienso todo lo contrario. Fíjate que hace 3 años... Yo no dije eso. No, perdón, es que sí, tú dijiste otra cosa que después voy a rebatir, pero sobre este punto particular, tú dijiste que el proceso fue un fracaso. A ver, pongamos la pelota al piso. Hace 3 años, cuando estaba la gente para el 18 de octubre, no más AFP. ¿Qué pasa hoy día? La plata es mía, quiero que el ahorro sea personal y quiero que sea heredable. Hace 3 años era popular el humorista en Viña que le rendía pleitesía a la primera línea. Hoy día está todo el mundo en Chile en contra de la violencia. Hace 3 años, cada vez que el presidente Piñera sacaba a un militar en la calle en la macrozona sur, y fue senador allá, diputado allá, la izquierda y la mitad del mundo político es escandalizado. Hoy día, militarizar Gualmapu. militarizar Gualmapu. 3 años después, la gente reclama que saquen los militares a la calle en la macrozona sur. Entonces, hace 3 años, la gente clamaba por una salud, al igual como fue en el tema de educación, gratuita, de calidad, con plan único de salud. Hoy día, la gente, el 90% de los chilenos, quiere poder elegir dónde se atiende. ¿Qué fue lo que produjo este cambio brutal? Yo te voy a decir qué. La discusión política. Yo estoy tan convencido que tengo la razón en materia de pensiones, salud, orden público. Estoy tan convencido que tengo la razón que yo pienso que si se abren los espacios para la discusión, yo voy a poder convencer a los chilenos. Los comunistas saben que no tienen la razón. Entonces, para ellos, abrir espacios de discusión política no es conveniente. Para ellos lo conveniente es salir a la calle y generar una revolución. Por la vía democrática jamás lo van a lograr porque no pueden convencer a nadie con sus pésimas ideas. Entonces, que a mí me digan que después de 3 años de una intensísima, agotadora y agobiante discusión política a todo nivel, perdóname, hemos avanzado en la batalla cultural con nuestras ideas como nunca antes en los últimos 20 años. ¿De cuál fracaso me estás hablando, Cristian? Y la mejor demostración es que nos presentan una constitución con ideas más bien de izquierda y tenemos participación récord con una votación récord por el rechazo que, perdón la expresión poco académica, es un combo en el hocico para las pretensiones de la izquierda más radical. Estoy feliz con el proceso. Entonces, yo honestamente no puedo creer que se sostenga de que lo que ha ocurrido en los últimos años es un fracaso. Culturalmente yo hoy día puedo defender el sistema de pensiones que me gusta, hace 3 años no podía, puedo defender el sistema de salud que me gusta, hace 3 años no podía, puedo defender que en la macrozona sur hay que sacar militares, hace 3 años no podía, y eso se logró porque como nosotros tenemos la razón, cuando se abren espacios políticos de discusión, nuestras ideas avanzan. Tú dijiste que estaba en contra de algo que había dicho yo. Yo te quiero reafirmar lo que tú estás diciendo, que se avanzó en ese sentido. Pero se retrocedió en materia económica 10 años. Pero no es por culpa de la conversión. ¿Cómo? Es por culpa de la incertidumbre que generó todo el proceso. Podíamos ser un país bolivariano. Perdóname. Todo se fue a la cresta, ya me estoy poniendo, es que me calenté un poquito. Sí. Todo se fue a la punta del cerro con el 18 de octubre. No con la incertidumbre que causó la violencia. Y por eso no podíamos seguir teniendo violencia. Y no nos olvidemos que entre medio hay una pandemia. Yo quiero estar totalmente... No, pero durante todo el proceso también se creó incertidumbre. Perdón, salieron 80.000 millones de dólares legales. Sí, yo sé. O sea, la gente del SWIFT, que tengo un amigo en el banco, dice que eso multiplícalo por 3. Pero no salió por el proceso constituyente. Yo quiero decir que si no hubiésemos... Pero por la incertidumbre en todos los niveles. Perdón, creo que antes del 15 de noviembre había mucho más incertidumbre que después del 15 de noviembre. Una hoja en blanco. Antes del 15 de noviembre teníamos una situación dramática. Eran los propios empresarios, recuerdan, vean la prensa de la época, los que reclamaban y le pedían a la política que hagamos un acuerdo. Así fue. Después del 15 de noviembre, recuerda cómo se recuperaron las bolsas, cómo se recuperó la economía inmediatamente ante la sola señal del acuerdo político. Entonces, responsabilizar al acuerdo de los problemas económicos. No sé en qué país estás viviendo tú, pero el dólar llegó a 1.000 pesos, pero ¿de qué estás hablando? No tiene nada que ver con eso. En materia económica, perdona que te diga, la incertidumbre en materia económica. Pero Checho, no tiene nada que ver con eso. De esta manera, los acuerdos políticos generan certidumbre o incertidumbre. Certidumbre, yo no estoy en contra de eso. El 15 de noviembre... Pero no me digas que no hemos retrocedido en materia económica. Pero no por eso, no le echen la culpa
al proceso constituyente de aquello. Y efectivamente lo que había antes de este proceso generaba más incertidumbre, generó más deterioro económico, tuvimos una pandemia de por medio. Por cierto que también... No me acuerdo que el dólar haya llegado a 1.000 pesos La etapa en final, esa época. pero eso tiene que ver también con otras razones, tiene que ver con la pandemia, entre otras cosas con los retiros, ¿no es cierto?, que se generaron a proceso de la pandemia, con efectivamente Sí. los bonos que se generaron para poder enfrentarlo. Entonces, no le echemos la culpa de todo al proceso constituyente, que a mi juicio lo que hizo fue construir una salida política. Comparto prácticamente todo lo que dice Guillermo, solo tengo un matiz. El matiz que yo creo es que, en definitiva, lo que ocurrió después de ese proceso es que la gente también empezó a revalorizar los vilipendiados 30 años. ¿Ah? Los vilipendiados 30 años que, por un lado, ¿no es cierto?, el señor Alamar escribió el libro El desalojo en su momento, que este era lo peor que le había pasado a la historia de Chile, era la concertación y había que desalojarla, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, esta impugnación de esta superioridad moral, ¿ah?, del Frente Amplio, que de los 30 años, poco menos, que han sido los peores del país, cuando no hay indicador que no refleje que sean los mejores años de Chile, y eso no significa que no haya errores ni tareas pendientes. Yo creo que la gente revalorizó eso, revalorizó la lógica del entendimiento, de los acuerdos, de los cambios graduales. La gente quiere cambios, indudablemente, y los quiere con sentido de urgencia, pero quiere cambios que vayan de acuerdo al sentido común, efectivamente quiere elegir, no quiere que le impongan, ¿no es cierto? No quieren que le establezcan un modelo preconcebido, sino que efectivamente quiere tener la posibilidad de adoptar. Se nos está acabando el tiempo, así que vamos a hablar es un valor, es una gran ganada después de este proceso constituyente que nos permite, creo yo, hoy día, en este clima, creo yo, tener un mucho mejor resultado de un nuevo proceso que el que podríamos tener si por tratar de frenar el proceso, ¿ya? Y digamos, de alguna manera, entibiar lo que está ocurriendo hoy día, podemos terminar polarizando nuevamente el país. Yo creo que no podemos jugar con fuego con Chile. No podemos, aprovechemos el momento emocional y político en el que estamos viviendo, ¿ya?, donde el país nos demanda acuerdo, nos demanda reencuentro, unidad y gradualidad. Yo creo que este es el mejor momento para poder discutir una constitución mucho mejor que hace una semana atrás. Fuad, yo primero quiero reconocer en el fondo tu valentía para poder decir no a la cúpula de tu partido y en eso voy a reconocer siempre tu valor, pero me sorprende la falta de autocrítica al proceso. El acuerdo del 15 de noviembre expuso a Chile a unos niveles de incertidumbre como nunca en su historia. Chile se podría haber reseteado completamente. Tuvo errores. Y esa incertidumbre, déjame terminar. Esa incertidumbre se traduce en los retiros de capitales, se traduce en desempleo, se traduce en $1 en 1.000 pesos y en una serie de otras consecuencias. No es la única razón, por supuesto que no. Entre medio tuvimos la pandemia, evidentemente, y hay otros factores, la guerra ucrania, todo lo que quiera. Pero la incertidumbre instalada por la convención es una cuestión innegable. Chile podría haberse convertido en un Estado plurinacional, con un sistema, en el fondo, indigenista, que nos partía en 12 naciones, con sistemas de justicia, donde el derecho de propiedad queda en último lugar, etc. O sea, dejaron y expusieron, y ahí al menos les tengo que enrostrar la responsabilidad. Mi pregunta es si el 14 de noviembre no había más certeza de entregar todo el sistema a merced. El 14 de noviembre de 2019 había más certeza, esa es mi pregunta. Modificaciones que ninguna de esas dio cuenta de las razones por las que la gente salió a manifestarse en octubre del 2019. El Estado plurinacional que terminó la convención no te lo voy a adjudicar a ti. Si eso no tiene, tú no eres el responsable. Pero mi pregunta otra, el 14 de noviembre del 2019 teníamos más certeza. Esa es la única pregunta. Porque obviamente que hubo errores y por eso te hemos dicho no vamos a tener un proceso igual al anterior. ¿Por qué? Porque se cometieron errores. Pero también, Guillermo estaba ahí, yo estaba. ¿Qué es lo que ocurría? Si empezábamos a diseñar el sistema electoral, ahí no teníamos acuerdos. Dijimos, bueno, sistema... Pero metieron independientes, metieron escaños reservados. Mira cómo fue el proceso. Si fueron errores, paridad. Pero estamos diciendo, pero si hubo errores, y yo soy el primero a reconocer, y la misma noche, en un programa de televisión, la misma noche del domingo, cuando dicen, ¿cuál es la autocrítica? Mi principal autocrítica, ya, más que lo que hizo o no hizo la convención, porque la convención fue uno de los primeros que encendió las luces de alarma. Como presidente de partido, creo que en su momento, después del acuerdo del 15 de noviembre, cuando empezamos a ceder con el tema de los independientes, yo creo que renunciamos al rol de la política. Estábamos tan aterrados con la impugnación de la ciudadanía que en lugar de tener una respuesta de mejor política, abdicamos y se lo entregamos a los independientes, etc. Es que ahí está el punto. Bueno, ahí está el punto. A la ciudadanía, y por eso, Cristian, digo... Ustedes adjudicaron la representación de la ciudadanía. Pero por eso que lo primero que digo es que hay que hacer un nuevo proceso aprendiendo de los errores del anterior. Se cometieron errores del anterior.
Sí. Y ¿ya? grandes. Pero obvio, grandes y que influyen en los Amigos resultados, queridos, sí. estamos- Pero aprendamos de los errores. Estamos Pero claros no de las repitamos la posiciones. convención. Oye, pero muy buena esta conversación. hagamos una buena Oye, convención. Muy buena, no repitamos muy la buena. convención. mantengamos este panel conversación. estable, invitamos un cuarto de, Sí, está de bueno. izquierda más radical y tenemos el panel. Sí, Hagamos una buena está buena la conversación. discusión. Está claro que tenemos algunas posiciones distintas frente a lo que se viene. Lo que sí estamos todos de acuerdo, faltó el Meo. invitado que estaba por el apruebo, digamos. Estamos todos de acuerdo que le hizo muy bien a Chile este rechazo a este mamarracho que De acuerdo. la verdad no podría haber llegado a cualquier parte. Ahora hay que ponerse de acuerdo sobre el futuro. Yo creo que el Partido Republicano va a poner problemas por lo que hemos escuchado a uno de sus representantes. Problemas para repetir el proceso, No, la convención. claro. Oye, yo tengo un solo matiz. Yo Sí, creo que no era un claro. mamarracho de la convención, ¿ya? Yo creo que esto era la convención era una convención muy bien hecha, ¿ya? Pero muy peligrosa, porque los objetivos que tenían eran objetivos que lo que hacían, ¿no es cierto?, era pavimentar el camino para terminar con nuestra democracia e imponernos un modelo Eso por definición Por es eso, por mamarracho. definición. Por eso no, porque un mamarracho es una cosa mal hecha. De acuerdo, ¿ya? ya. Esto Estaba bien hecho, perversamente claro, estaba hecha, bien hecho, pero era muy peligrosa, Era con objetivos perversa. perversos. Vale, ¿ah? Bueno, es lo que yo te Vale, digo. de hecho, todo- prefiero decir la constitución perversa que el mamarracho. Me Sí, parece claro, muy bien. una Aunque constitución tenía perversa. falta de ortografía y problema de reacción, pero Este programa tiene la costumbre de darle un minuto a cada uno de sus Se acabaron los invitados. dos bloques. Sí, se acabaron ya. Ah, fue no, muy sí. rápido todo. Lo tuvimos que hacer más corto el programa, además, porque llegaron todos Imagínate muy ese estado tarde. medio como ese estado. Oye, Fuad, tiene un minuto, No, pero mira, un minuto. Mira, yo creo que una vez más el pueblo de Chile es mucho más sabio que todos nosotros juntos, ¿ya? Que nos ha dicho con mucha claridad que quiere cambios, que quiere una nueva constitución, porque nuestro pacto político yo creo que está agotado, pero que no está dispuesto a experimentos, no está dispuesto a refundación, no está dispuesto a proyectos contraculturales, no está dispuesto a hipotecar su libertad, que quiere efectivamente que seamos capaces de combinar una alternativa que nos dé mayor justicia, con más libertad, con más prosperidad, con más seguridad y con una democracia más participativa, pero sólida, solvente. Y para eso, a pesar de nuestras diferencias, quiere más acuerdo y no menos acuerdo. Y yo por eso que voy a reivindicar siempre el acuerdo del 15 de noviembre. Yo estuve, todos saben, por el rechazo a este proyecto de constitución, pero sigo sintiéndome profundamente orgulloso de haber sido uno de los articuladores del acuerdo del 15 de noviembre y ojalá pronto tengamos un nuevo acuerdo, un mejor acuerdo, aprendiendo de los errores anteriores para darle a Chile lo que Muchas espera. gracias, Fuad Chaín. Un pacto que nos permita alcanzar un horizonte compartido para los próximos 50 Muchas años. gracias, Fuad Chaín. Vamos con Cristian. ser más breve que Fuad. Agradecer primero la invitación y dejar un mensaje muy claro. Nosotros hemos seguido siempre una misma línea coherente y vamos a seguir trabajando en la misma dirección. Nosotros vamos a tratar de poner siempre por delante la urgencia social y los problemas que verdaderamente afectan a los chilenos, que muchas veces son muy distintos a las preocupaciones que hay en el Congreso y en el sistema político. Así que al menos a todos los que nos están viendo tengan claro que los republicanos seguiremos en la misma senda, tenemos un discurso bastante claro y no vamos a permitir, o al menos nos vamos a poner con mucha fuerza a que se repita un proceso como el ya vivido. Chile no resiste un proceso así, no resistimos más incertidumbre, Chile tiene que volver a crecer, necesitamos recuperar la seguridad de nuestras calles, enfrentar la incertidumbre sistemática que se ha instalado, poder resolver problemas como los de la salud, la de las jubilaciones, que nada tienen que ver con la Constitución. Al menos esa va a ser la línea del Partido Republicano. Estamos muy contentos por el trabajo que estamos haciendo en el Congreso y también a nivel territorial, un partido que está creciendo. Así que cuenten con nosotros porque vamos a marcar la diferencia, probablemente en muchos puntos, pero estamos dispuestos a trabajar día a día con tal de recuperar la senda de desarrollo que hizo a Chile grande alguna vez. Guillermo. Bueno, yo el domingo en la noche, después de conocer el resultado del plebiscito, 1 hora o 2 horas después, cuando lo asimilé, me emocioné mucho por el resultado. Por Dios que trabajamos. Recorrimos Chile, llevamos meses durmiendo poco por la cantidad de pega, nos expusimos físicamente al ir a defender el rechazo a universidades, peleamos por redes sociales, estuvimos en miles de debates en la radio, televisión, en todos lados, que cuando uno ya llega agotado a la recta final y ve un triunfo como ese, uno no puede no emocionarse, también en parte por el cansancio. Yo no pienso pasar por esta cuestión de nuevo. Yo le quiero decir a los chilenos que nos están viendo
que confíen en lo que vamos a intentar diseñar es un camino que apunte a la moderación, Y que estemos todos por el apruebo. a la presentación de un texto que nos Claro, permita que a estemos- todos estar por el apruebo, Claro. y que cerremos este capítulo constitucional de una buena vez para que podamos hablar de temas del futuro, energías limpias, el hidrógeno verde, las posibilidades de Chile que son infinitas para adelante. Y no entrampados en estas discusiones con sobredosis de pasado. Lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer bien. Y lo vamos a hacer bien porque amamos Chile, porque yo al menos no estoy dispuesto a volver a pasar por lo que pasó en este plebiscito, que fue una pesadilla. Y estoy seguro que terminado este proceso, vamos a mirar para atrás y vamos a decir Chile volvió a dar muestras de la madurez como pueblo y volvió a sacar adelante una crisis, como nos ha pasado en el pasado, una crisis brutal. Y salimos jugando y salimos bien. Muchas gracias, Fuachaín. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Cristian. A ustedes, queridos Muchas amigos, gracias. decirles que la política es el arte de dialogar, el arte de ceder. Yo creo que no podemos de aquí para adelante tener posiciones rígidas. Algo tenemos que perder si queremos llegar a acuerdo. Lo importante es que la gente está pidiendo a gritos que se pongan de acuerdo para que Chile vuelva a retomar el camino del progreso. Que Dios los bendiga y hasta el próximo jueves. No, pero oye, escucharte es muy tranquilizador para los de centro izquierda que estuvimos por el rechazo, la verdad. ¿Hoy día? Guillermo, hoy día, Ah. escucharte ahora y escucharlo a usted es muy tranquilizador, digamos, porque creo que lo peor era haber quedado como... Todavía como- estamos al aire. Ah, tú estás al aire. Sí, pero qué bueno que hiciste No, de verdad, esa es declaración. muy tranquilizador para nosotros escucharlo porque o sea, Nos vamos. hay un Chao, riesgo de chao, quedar como chao, tontos chao. útiles, Esta historia pero continuará. era un riesgo que valía la pena correr, digamos, ante la alternativa que...